soy Karen Norgar, comunicadora social, autora y Master NLP, y estamos aquí hoy con Claudia Miraglia y vamos a hablar hoy, vamos directo al grano, Clau. Vamos a hablar hoy sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ujú. Fíjate, este es un tema importante. La conciencia, primero vamos a ver una diferencia. La palabra se puede escribir C-O-N-S, conciencia, y se Sí. puede escribir Ujú. C-O-N sin la S, pero tienen dos significados distintos. Mucha gente lo usa como que Ok. si fuera lo mismo. La conciencia con la S es la capacidad que tiene el ser humano de verse a sí mismo. Una piedra no tiene la capacidad de verse a sí mismo. El ser humano es el único que tiene la capacidad de verse a sí mismo. Y la Mm. C-O-N sin la S, la conciencia, es la capacidad que tú tienes para discernir un Para proceso. discernir. Sí, para discernir. Esto Ok. sí, esto no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia son la conciencia, que es a la que nos vamos a referir nosotros, con la S, la capacidad de poder observarte a ti mismo, ¿no? Entonces, Ok. tú puedes ver, todo es conciencia, la piedra es conciencia, una casa es conciencia, el mueble es conciencia. Entonces, en la medida que tú vas viendo la evolución de las especies, tú empiezas a notar que hay más nivel de conciencia, es decir, más capacidad de verse a sí mismos. Entonces tienes el reptil, después tienes un árbol, después tienes el reptil, y después tienes el mamífero, y después tienes el ser humano. Entonces en cada uno de ellos, ¿verdad? Hay menos o mayor grado de poder verse a sí mismo. El ser humano es el Mm. que tiene la mayor capacidad de verse a sí mismo. Pero bueno, no todos los seres humanos tienen eso. Tampoco, exacto. No todos los seres humanos tienen esa capacidad de verse a sí mismos. Aunque Y es existen, una ajá, bendición, no es algo que el ser humano, no es que todos los seres humanos activan esa capacidad. Ujú. ok, todos la tenemos por naturaleza, pero no todos estamos activados como para vernos. Exactamente. Y porque yo sé que yo he escuchado muchas personas hablar sobre los niveles de conciencia. O sea, Ujú. Sí, ¿cuáles son esos niveles de conciencia? sí, fíjate. Yo los niveles de conciencia los trabajo en función de las emociones que tú tienes. Porque, Ajá. a ver, el nivel de conciencia más bajo sería cuando tú tienes una emoción, como puede ser la vergüenza o la culpa, en la cual hay el desamor máximo. ¿Sí? Porque Mm. cada una de esas emociones, o sea, hay los niveles de conciencia en los cuales tú manejas emociones con vibraciones muy bajas. O sea, las emociones generan una vibración. Y esas emociones que son de nivel de conciencia baja, el ser humano siempre se hace víctima de las circunstancias. Entonces, todas las emociones en las cuales tú eres víctima de las circunstancias, que no tienes capacidad de verte a ti mismo en ese proceso, son los niveles de conciencia más bajos. Y Ujú. obviamente también el Mm. desamor máximo. Para mí la vergüenza es el nivel de conciencia más bajo. Es en donde el ser humano, es su, porque cada una de esas emociones además tiene una forma en cómo tú percibes la vida, una visión de vida, Claro. ¿sí? Como un Entonces, filtro. exactamente. Y tú te quedas Ok. mirando el mundo, ¿verdad? Desde esa emoción y eh, desde esa vibración, desde ese feeling que te está produciendo esa emoción. Entonces tú puedes Ujú. ir aumentando esos niveles, bueno, por supuesto los más bajos, vergüenza, culpa, apatía, indiferencia, rabia, tristeza, esta, que te hacen unas visiones de vida muy pobres. Eso es por supuesto Mm. si tú te quedas mucho tiempo ahí. El punto donde Claro. hay un cambio es cuando tú empiezas a sentir coraje. En el coraje es cuando el ser humano realmente despierta a la conciencia, es decir, a la capacidad de verse a sí mismo en el mundo. Y ya no es él atrapado en el mundo, sino que él es consciente que él
está siendo afectado y él afecta al mundo. Entonces en ese momento emerge el coraje de poder verte a ti mismo. Y entonces en ese momento empieza, para mí es como el punto de quiebre en el cual el ser humano puede ir a aumentar sus niveles de conciencia o decidir quedarse en la víctima, ¿no? Y los niveles, Claro. entonces ahí empiezan los niveles de la aceptación, la alegría, la capacidad de razonar y, 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 y poder ver hacia dónde, de discernir, hasta que tú llegas al nivel más alto, que hay muy pocos seres humanos que han vivido esos estados, porque hay otra cosa importante que quiero decirte aquí, que estos estados es cuando tú te quedas, son estados permanentes. O sea, si tú duras permanentemente en vergüenza, eso te da una visión y un nivel de conciencia, o si es la rabia, si es la apatía. Pero el nivel de conciencia más alto, bueno, es el amor, ¿no? El amor incondicional y el gozo incondicional. Muy pocos seres humanos han podido llegar a esos niveles en un estado permanente. Yo he podido tener Permanente. experiencias y me he podido quedar algún tiempo ahí, pero no me he quedado permanentemente ahí. Porque para que eso pueda pasar, tiene que producirse cambios en el cerebro, cambios neurobiológicos en el Ajá. cerebro. O sea, Esa parte me interesa mucho, Clau, porque como a mí que para las personas que se están integrando ahorita, estamos hablando con Claudia Miraglia, terapeuta de evolución y cambio, y me gustaría mucho saber esa relación, porque a mí incluso una vez me hicieron una prueba, me recuerdo, que me pusieron puros electrodos aquí en el cerebro, ¿no? Y me pusieron una música que estimulaba, una música de meditación, por cierto, que me estimulaba las distintas partes del cerebro y a través de ese examen me dijeron a mí, Karen, tú sí has meditado. Fíjate cómo tienes esta parte del cerebro desarrollada. Háblanos un poquito de eso porque a mí me encanta la neurociencia y que todo esto se vincule, para mí es apasionante. Sí, fíjate, son cambios neurobiológicos, bueno, porque el cerebro es pura conexión, es pura neuroplasticidad. Son neuronas, ¿verdad? Que se van activando. Y esas neuronas, a ver, si tú tienes una neurona que has activado más, vamos a suponer eh, la conciencia de la conexión con todo, ¿no? Eso tiene que ver con un aspecto del cerebro. Pero ¿qué pasa? Esas neuronas se hacen muy fuertes, es decir, el espacio, La conexión. la conexión se hace muy ancha y todo lo que es el mayelín, todo esto se hace muy grande, ¿sí? Entonces significa que tú te has quedado mucho tiempo en esas conexiones neurales. Y por el Okay. opuesto, si tú, por ejemplo, no has trabajado otros aspectos, esas conexiones son demasiado débiles, muy finitas o inclusive en algunos seres humanos ni siquiera existen. Entonces, y eso obviamente hace que aspectos del cerebro, porque otra cosa importante de la neuroplasticidad es que el cerebro es, el cerebro para que funcione tiene una organización en su comunicación. Por eso es que si hay una parte del cerebro se daña, esta es la oportunidad que tú tienes a través de la neuroplasticidad que el cerebro pueda hacer otras conexiones neurales. Si 5 de ellas se dañan, entonces es mucho más difícil que puedas reactivar como esa comunicación, esa organización, que es pura organización en el cerebro, ¿no? Entonces la neuroplasticidad es, vamos a poner un ejemplo, si tú te has quedado mucho tiempo en odio, y entonces has activado todo un aspecto de tu cerebro que es muy cortico, muy pequeño, o sea, tu, tu activación cerebral es muy pobre y entonces inmediatamente vas a poder ver que toda esa parte neural que se ha desarrollado mucho más. Entonces imagínate cuánta energía, que la meditación también tiene que ver con activación de tu energía, o yo siempre digo, la autoestima, los niveles de conciencia tienen que ver con niveles altos de tu energía. Entonces imagínate cuánta energía tú tienes que aumentar para poder hacer otra conexión neural.
Exacto. Que Porque se recuerda desvíe ese que flujo, ese flujo de pensamiento que es algo repetitivo, que es lo que llamamos el famoso cassette o la misma programación sí, que de yo la llamo neurolingüística, ¿no? sí, exactamente, que yo la llamo que es una repetición compulsiva, destructiva y repetitiva. Exacto. Ahora, pero imagínate la cantidad de energía que tú necesitas, porque este pensamiento se da porque en el momento que una neurona se va a conectar, recuérdate que nosotros estamos diseñados para la inteligencia, que es gastar menos energía en lo que tú estás haciendo. Ujú, Entonces, por eso el aprendizaje también es repetitivo, porque en lo que tú lo aprendes, no tienes que gastar toda esa energía para poder hacer esa conexión neural. Pero cuando eso se hace ujú, demasiado repetitivo y no te deja tener otras, o sea, si tu visión de vida es a través del odio y todo el mundo es terrible y todo el mundo te va a hacer daño porque la visión de vida es que todo es malo, entonces imagínate el ujú. nivel de energía que tú tienes que tener para que pueda haber otro pensamiento, para que esta neurona que se va a conectar con esta, que va a producir este pensamiento, en vez de ir acá, logre hacer otra conexión con otra neurona que ni siquiera está activada. ¿Sí? Exacto. Es mágico, ¿no? Y Que se por desvíe supuesto ese flujo, que ¿no? claro, y que por supuesto eso, obviamente que tú estás ya en los niveles altos, en donde tienes aceptación, ya no estás peleando con la vida. Un poco lo que me pasó hoy, que les quiero contar, teníamos esta entrevista, pero resulta que, bueno, yo estoy viviendo ahorita aquí en Venezuela y decidí arreglar la casa y me están acomodando el parqué en los pisos de madera. Y la gente me vino hoy y entonces, bueno, tuve que diseñar otro espacio para poder hacer y hice varias pruebas, pero al final Exacto. entonces me puse en el jardín de adelante. Todo esto que parece una tontería para otra persona, que significa mucha capacidad de adaptación, para otra persona, bueno, mira, no lo hago. Por eso es que yo digo que todo lo que es este tema de la tecnología y tiene que ver también con la evolución del cerebro, esa capacidad que tienen los niños ahora, que tiene el ser humano ahora, para de nada producir algo maravilloso y en Sí. menos de 2 segundos está. ¿Qué está En pasando todos ahí? lados. Sí, ¿qué está pasando ahí? Aceptación, hay coraje, hay alegría, hay entusiasmo. Entonces, desde ahí es mucho más fácil que tú puedas tener experiencias en tu meditación de llegar a niveles mucho más altos. ¿Y cuál es el nivel más alto, más alto? Cuando tú experimentas amor incondicional y gozo incondicional, pero que es que tú no te sientes separado de nada ni de nadie, bueno, ni de ti Sí. mismo, ¿sí? Entonces, pero como un estado permanente. Entonces, esto es importante Entonces, porque, ese, dime, cuéntame. ajá. Entonces, esa misma desvío, vamos a decir, de ese flujo normal, eso de la energía a nivel de las neuronas, esa neuroplasticidad se puede lograr a través de la meditación, ¿correcto? Claro, por supuesto. Bueno, Ok. yo siempre digo, eso se puede lograr con cualquier trabajo que trabaje el sistema nervioso, ¿sí? También hay Ujú. una técnica que se llama neurofeedback, el neurofeedback que lo Ok. trabajan mucho los niñitos y la gente que tiene muchos problemas de aprendizaje, ¿verdad? Entonces el neurofeedback es Ujú. maravilloso, inclusive los problemas de adicciones. Entonces, cualquier Ujú. método cranosacral, cualquier método que trabaje el sistema nervioso te va a ayudar, porque recuérdense que nuestra evolución depende de la evolución de nuestro sistema nervioso, ¿sí? O sea, para mí eso es Sí. fundamental. Entonces, claro, obviamente la meditación es el icono, ¿no? de ese proceso. Muchas veces varias cosas a la vez ayudan a que tú puedas realmente tener una experiencia muy agradable de la meditación. Tú sabes que a mí me hicieron una entrevista en Madrid, yo estaba haciendo un PR en Madrid y, y, y fue una entrevistadora de la revista Vogue, que por cierto es una entrevista que está online, ¿no? Entonces, para ella fue una experiencia terrible los primeros 7 minutos de meditación, porque cuando ella se Ujú. sentó a meditar, ella su experiencia fue que incomodidad el cuerpo, esto es terrible, Mm. mi mente no se queda callada,
Entonces esos primeros 7 minutos fueron una sensación muy desagradable, ¿no? Entonces muchas veces yo también sugiero que cualquier técnica de relajación te puede ayudar previa, te puede ayudar a tener una experiencia más agradable en la meditación. Ahora, Claudia, vamos a hablar específicamente de, podemos hablar una o de dos tipos de meditación que la gente podría empezar a experimentar o a conocer a través de tu explicación, incluso a través también de tu contacto y de tus servicios en lo que es claudiamiraglia.com. Sí, sí, gracias. Esto es importante porque hoy en día yo ya me he adaptado a la tecnología, inclusive hoy en día logro dar los talleres online, esta, esta de meditación, ¿no? O sea, hoy en día, wow, no hay límites en ese aspecto. Entonces, bueno, gracias por hacer esa referencia. Sí, fíjense, para mí, yo creo que cuando empezamos a incursionar en las técnicas de meditación, yo siempre digo que hay como dos experiencias que para mí pudieran ser como muy básicas. Una es que tiene como dos nombres, que se llama Japa Yoga o Mantra Yoga. El Japa son repeticiones que tú haces de algo. Yo soy amor, ¿no? Entonces también puedes hacerlo desde tu idioma natural o tu idioma materno, pero hay muchos mantras que están diseñados para soltar esos obstáculos que tú tienes en la mente. Entonces hay mantras como por ejemplo el Om Ganapateya Namaha. Aunque es un mantra hindú, es un mantra muy importante para empezar a liberar los obstáculos que hay en la mente. Los obstáculos en cualquier cosa que tú vas a empezar. Entonces, ¿y qué son los obstáculos? Los obstáculos en la mente son siempre experiencias que tú has tenido, experiencias que quedaron congeladas, con emociones congeladas. Entonces, yo siempre sugiero empezar con mantras. Yo, por ejemplo, hoy en día recomiendo aquí en Venezuela un mantra de purificación, que creo que es muy importante. Y dependiendo de donde tú estés, porque fíjate que tú ves, o sea, para mí el planeta está en un cambio importante de transición y lo ves, ¿y en dónde lo puedes ver? Lo ves en la naturaleza, que la naturaleza es lo menos que nosotros podemos controlar. Y la naturaleza nos está hablando todos los días de el cambio, fuego, agua, volcanes. Entonces, hay toda una dinámica que se está abriendo. Entonces, para mí el mantra yoga, cantado en repeticiones, que es el japa yoga, es muy importante. O sea, que tú lo puedas cantar en un espacio tranquilo, sagrado, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, 108 veces. Hay una cantante hermosísima que ella se llama Deva Premal, ella es una alemana, ella da conciertos por todas partes del mundo y ella cantaba mantras de los 9 años. Su papá cantaba mantras. Wow. Entonces, desde muy temprana edad, ella tuvo contactos con esas vibraciones, porque esos mantras que son vibraciones, ¿no? Entonces, la pueden conseguir en YouTube, ni siquiera necesitas comprarla. Y ella normalmente, por ejemplo, como ese mantra, ella lo canta 108 veces, que es lo que uno debería hacer, ¿no? Y yo sugiero siempre cantar 108 veces en voz alta, 108 veces en susurro y 108 veces en voz interna. Los mantras no son religiones. El mantra no es una religión. Tú también puedes tener mantras en tu vocabulario normal. Y de hecho lo tenemos. ¿Cuántas veces nosotros no nos estamos repitiendo lo mismo muchas veces? Eso es un mantra. Lo que pasa es que no eres consciente que estás repitiendo palabras o oraciones que te están limitando. Entonces, para mí lo primero es hacer cantos para que tú vayas liberando, para que puedan producirse otras conexiones neurales. Y otra técnica que yo recomiendo mucho, bueno, hay una que usan mucho, que es lo que se llama el Kriya Yoga. El Kriya Yoga es Kriya Yoga. Kriya Yoga. El Kriya Yoga es cómo afectas la respiración y tus pensamientos y tu energía vital. Entonces yo puedo
hacer técnicas de respiración y afectar mi nivel de pensamiento y afectar mi nivel de energía. Entonces hay técnicas, Ok. bueno, están todos los pranayamas, que yo tengo, dentro de poco voy a poner uno muy sencillito en la cual tú puedes inhalar en 2 tiempos y exhalar en 4 tiempos. Es decir, que si Ok. yo inhalo profundo, lento y completo en 2 tiempos y exhalo en 4, si tú te das cuenta, tú estás eh, inhalando oxígeno en 2 tiempos y estás dedicándole 4 tiempos al dióxido de carbono. Entonces ya eso te produce una química distinta en tu cerebro. Hay millones Claro, de técnicas, y yo estoy hablando de la más sencilla. exacto. Y estas Exacto, son, para que las más sencillas que la gente pueda hacer desde ya. Yo no- claro, y esto lo puedes hacer Claro, donde sea, estás en el carro, estás en una cola. exacto. Claro, lo importante, yo siempre digo que si lo haces antes de acostarte a dormir, es en donde puedes producir los cambios. Porque como después vamos a Mm, un momento de profunda relajación, es maravilloso. Otra claro, técnica claro. que se puede hacer, que también está disponible, es el nada yoga. El nada yoga es descubrir el silencio interno a través de los sonidos externos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre estamos en un parloteo interno. ¿Y cuál es la gran experiencia? Que tú puedas estar en una discoteca o puedas estar en el sitio más ruidoso externamente y tú tengas silencio interno. Pero cuando tú logras encontrar ese sonido de tu silencio interno, no hay nada que te va a sacar de ese sonido interno. Entonces tú puedes poner Claro, cualquier música de relajación, ¿verdad? Y después que lo haces, te tapas los oídos, te tapas esta zona muy suavemente, ¿verdad? Y te lo tapas, inclusive puedes taparte los ojos y te quedas, que esto es un mudra, y te quedas 5 minutos experimentando esa música, o sea, primero oyes esa música externa y después 5 minutos ok, con este mudra para activar tu sonido interno. La experiencia es, ok. bueno, yo he tenido experiencias, esta, logras experimentar el sonido del universo. Es maravilloso.